Hola gastrónomos, bienvenidos nuevamente a Carlos Moctezuma Gourmet. El día de hoy hablaremos del maíz, uno de los productos más utilizados en la gastronomía, tanto mexicana como internacional. Ejemplo de ello son todos los platillos que se preparan con él, como los tamales, tortillas, molotes, sopes, tostadas, pinole y platillos internacionales como la polenta y otra infinidad, pero también bebidas como el whisky y algunos tipos de cerveza, por ejemplo. Es interesante la importancia que tiene en la actualidad un cultivo que se generó hace aproximadamente 9000 años en el centro de México y que se ha extendido y adaptado a todo el mundo, tanto que es uno de los principales ingredientes como endulzante y estabilizante en la industria alimenticia. El hablar de maíz es hablar de agricultura, de historia, costumbres, tradiciones y sobre todo comida. El maíz es conocido científicamente como sea maíz. Se deriva de una gramínea muy antigua, conocida como teocinte o teocintle, que crece de manera silvestre en gran parte de México. Es interesante saber que a diferencia de otros granos, como el trigo, que ha cambiado relativamente poco desde su descubrimiento, el maíz es el resultado de varios cambios drásticos en el ADN de la especie, debido a la influencia humana. Cambios como el tamaño, número de ramas y número de mazorcas en la planta son consecuencia de años de manipulación por parte de nosotros. Debido a su tamaño, el cultivo del maíz es relativamente fácil, comparado con otros tipos de grano, y por ello se convirtió en base alimenticia de muchas culturas de América, culturas como los incas en Perú, los mayas, los aztecas y muchas culturas seminómadas. El maíz es el tercer cultivo más importante en la actualidad, y es el principal alimento en regiones como América Latina, África y Asia. Además, el maíz proporciona almidón para espesar salsas, jarabes para dar sabor y viscosidad, y el mismo aceite de maíz, que se utiliza en gran cantidad para frituras profundas. Existen varios tipos o usos del maíz, y estos se dividen a su vez en diferentes especies, encontrándose en México alrededor de 60 especies diferentes, encontrando colores variados como el amarillo, rojo, azul, blanco, negro y morado. Existe por ejemplo el maíz palomero, también el maíz dentado, mayormente utilizado para molerse y en su versión de dientes grandes llamada cacahuacintle, usada para elaborar platillos tradicionales como el pozole, maíces para harina, como el azul, con el que se elaboran las mejores y más ricas tortillas, y maíces dulces, que por su alto nivel de azúcar se usan para elaborar pinoles o mieles. El maíz se diferencia de otros granos por su gran tamaño y capa dura, por lo que los antiguos consumidores idearon una manera muy eficiente de poder consumirlo. Este proceso es llamado nixtamalización, el cual consiste en cocer los granos en agua alcalina que se conseguía colocando cenizas o sal. Este proceso separa la capa exterior del grano, lo hace más fácil de pelar, de moler y de digerir para el ser humano. Después de cocer el maíz, se deja remojando y se enfría. Posteriormente se enjuaga y se muele para producir una masa con la que se elaboran las tortillas. Gran cantidad de maíz también es consumido en forma de harinas. Un ejemplo es la sémola, que está formada por partículas relativamente gruesas, de entre 0.6 y 1.2 milímetros de diámetro. Se utilizan para elaborar platillos como la polenta italiana, que se recomienda cocer poco a poco en el fogón, removiendo constantemente para generar un sabor más intenso a maíz por la constante aplicación de calor. Los cereales que comemos en el desayuno y algunas cervezas también se elaboran con este tipo de harinas de maíz. Quisiera hablar un poco del cultivo de este grano, ya que es muy importante mencionar que, en México, 3/4 partes de los campesinos son temporaleros. Eso quiere decir que cultivan esperando las lluvias, ciclos naturales y en milpas familiares, a diferencia de aquellos cultivos que disponen de tecnología para riego y recolección. Milpa viene del náhuatl milli, que significa campo, y pan, que significa encima, es decir, encima del campo. Aunque en México se ha relacionado la milpa solo con el cultivo de maíz, permite la producción de más alimentos. La milpa está integrada por la llamada tríada mesoamericana, compuesta por el maíz, frijol y calabaza, productos básicos en la alimentación de los mexicanos desde épocas prehispánicas. Además de los alimentos de la tríada mesoamericana, crecen quelites, tomates, chiles y ciertas verduras o plantas medicinales. También es posible encontrar a la orilla de la milpa árboles frutales, magueyes o nopales que la gente utiliza para bordear sus campos de cultivo. Hacer milpa significa realizar todo el proceso productivo, desde la selección del terreno hasta la cosecha. En este sentido, las milpas son un patrimonio cultural y biológico de enorme valor, dado que al conservar las milpas, se conserva la diversidad que existen en ellas, y al mismo tiempo, conserva el conocimiento de muchas generaciones de agricultores de distintos pueblos. Si se pierde el conocimiento, perdemos sabores, colores, texturas, genes y especies, es decir, agrobiodiversidad. Y bueno, gastrónomos, hasta aquí el video de hoy.
Ya platicamos un poco del maíz. Espero te haya gustado. Si tienes alguna duda o comentario, escríbelo aquí abajo, así como cualquier tema que te interese tratar. Gracias a Javi, que sugirió hablar del maíz, por medio de Instagram. También gracias a Joaquín y a Cato, que sugieren hablar del vino y la fermentación. Estén atentos que muy pronto trataremos este tema. No olviden darle like al video y suscribirse a mi canal, para ser los primeros en enterarse cuando suba algún video o novedad. Además, sígueme en mis redes sociales para seguir al tanto de este mundo maravilloso que es la gastronomía. ¡Hasta la próxima!